Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Luis García Montero, catedrático de literatura, prestigioso poeta, ganador entre otros premios del Adonais, del Loewe, del Nacional de la Crítica. Acaba de publicar su segunda novela, tiene una biografía novelada sobre Ángel González, publicó en el 2012 su primera novela en la editorial Planeta, No me cuentes tu vida, y ahora publica en Alfaguara Alguien dice tu nombre. La novela transcurre en el verano del 1963, cuando Luis tenía 5 años, ¿no? 5 años, sí. ¿Qué recuerdas de aquel verano, de aquellos años? En un momento determinado aparezco incluso en la novela con mi nombre, porque uno de los personajes se encuentra con un niño que se llama Luis García. Los recuerdos personales que yo tengo son recuerdos del verano, ¿no? De pronto a la playa empezaron a llegar turistas que me dejaban deslumbrado. Y recuerdo que los amigos mayores, mis tíos, los que pertenecían a una generación anterior, estaban aprendiendo a vivir de manera distinta, y que en la casa había discusiones. En la radio ellos preferían no escuchar copla andaluza, sino música de Polanca o de los nuevos ritmos, aparecía algo de rock. Había síntomas de que se estaban transformando las costumbres del país. Yo creo que en los años 60 empezó un poco lo que después hemos llamado la transición española, y poniéndome en la piel de uno de esos tíos o amigos mayores, yo he querido elaborar mis recuerdos desde otra edad. La novela cuenta el verano de un adolescente que está entrando en la edad adulta, no está ya en los primeros, dando sus primeros pasos universitarios, entabla amistad con un profesor de literatura que tiene mucha importancia en la novela, gracias a él entra a trabajar en la editorial Universo. Es una novela de iniciación a la vida. El protagonista, León, es un muchacho muy rebelde. En su pueblo, un pueblecito de Jaén, tiene bastantes problemas, se pelea con el alcalde. La familia prefiere mantenerlo alejado del pueblo para que no vuelva a pelearse con la autoridad. Y él entra a trabajar en una editorial. Hay muchas cosas que le van enseñando a vivir. Primero, la admiración por un profesor que es un maestro. Un maestro no es solo el que te da datos, sino el que te contagia la pasión por un oficio y el que te enseña que tu oficio es tu primer ámbito de compromiso con la sociedad. Y ahí las barreras entre la literatura y la vida desaparecen en la experiencia de León, ¿no? Y aparte de eso, pues en la editorial encuentra el amor, aprende también lo que significa el amor, y sobre todo este muchacho independiente que se cree que lo sabe todo, pues aprende a mirar con otros ojos la realidad y empieza a sospechar que los demás le pueden enseñar muchas cosas, porque las apariencias engañan. Alguien dice tu nombre, se titula la novela. ¿Qué importancia tienen los nombres y qué importancia tiene el nombre de León? En algún momento él dice, mi padre siempre dice que el nombre se filtra en el carácter de las personas. Bueno, esto lo dice también este señor con el que trabaja. Vicente Fernández, sí. Sí, como se trata de un joven aspirante a escritor, un estudiante de filología románica y un vendedor de enciclopedias a plazos, las palabras tienen mucha importancia. Como contacto con la realidad, como diálogo, como ámbito de complicidad, las palabras tienen mucha importancia, y dentro de las palabras están los nombres que pueden marcar un carácter, los nombres que pueden fundar una intimidad. La rebeldía del muchacho, sospecha la familia, que se debe a que tuvieron la mala idea de ponerle León como nombre, ¿no? Bueno, eso está ahí, pero después los nombres se cargan también de significado social. Por ejemplo, en aquella época, en el mundo de la clandestinidad, para esconderse lo primero que había que hacer es inventarse un nombre político, y cuando caía en manos de la policía, la lealtad significaba saber callar los nombres para que no cayeran los compañeros, ¿no? A la hora de las técnicas de la venta de enciclopedias, pues saber utilizar los nombres también es muy importante. Las palabras sirven también para engañar al otro, y los vendedores muchas veces te llaman por tu nombre propio para crear confianza y crearte el compromiso de tener que comprarles lo que te quieren vender. Todo eso está flotando en la
novela, que en el fondo quiere ser una declaración de amor por la literatura, claro está. Es muy gracioso esto de los nombres de las palabras, de los nombres tal, cuando Vicente y él empiezan a prepararse. Este se llama Benito, vamos a ver qué cosas importantes sucedieron. León tiene el mismo número de letras que Luis, y luego se apellida Egea, que me figuro que será un homenaje al poeta Javier Egea, ¿no? Sí, uno de mis amigos más íntimos y uno de mis poetas más queridos es Javier Egea, y como era un personaje muy cercano a mí, pues le puse su apellido, claro que sí. Dices que es un homenaje a la novela, a la literatura, efectivamente. Hay un momento que dice que Valle Inclán, que le gusta mucho la serie de adjetivos que utiliza Valle Inclán, los 3 adjetivos, y constantemente a lo largo de la novela se hace este juego, ¿no? Sí, porque el muchacho que desprecia la indiferencia de la gente, la pasividad de la gente, descubre en la admiración una vacuna contra la diferencia. Y él tiene los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos a lo que dice su profesor. Y el profesor le dice, hay que tener manías. Un escritor tiene su mundo propio porque tiene manías, y de pronto le cuenta que Juan Ramón Jiménez escribía con J lo que te había que escribir con G, y él busca sus propias manías. Y otra vez de pronto le enseñan que Valle Inclán hacía series de 3 adjetivos maravillosos, ¿no? Que su Marqués de Bradomín era feo, católico y sentimental, que Madrid era una ciudad brillante, absurda y hambrienta, y él por admiración pues quiere imitar también, intenta escribir series de 3 adjetivos. Sí, eso lo va haciendo a lo largo de la novela. Es un juego muy bonito. ¿Qué 3 adjetivos le pondría Luis García Montero a esta novela? En primer lugar, me gustaría que fuese una novela honrada. Yo, como estoy aprendiendo a escribir novela, quiero que haya el esfuerzo suficiente y el trabajo suficiente para que sea una novela digna, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que fuera honrada. Después me gustaría que fuese útil, que las reflexiones que yo he querido hacer en mi diálogo con el lector sobre la historia de España, sobre el presente, sobre esa parte de la juventud que asume la rebeldía y da un paso para cambiar las cosas, fuese útil en la conciencia del lector. Y en tercer lugar, pues me gustaría que fuese una novela emocionante y que en algunos momentos pues conmoviese y en el sentido más profundo atrapase la atención del lector. Este profesor, que eso es una de las cosas que más me han gustado de la novela, este recurso que utilizas, le va dando consejos. Él quiere ser escritor, va escribiendo en un diario, en un presente histórico, lo que le va sucediendo ese verano, y va salpicando su diario de los consejos que les da el profesor. Y uno de los consejos que le da, que es el más importante, es el de la mirada. Para escribir hay que tener mirada. Aquí está también la mirada del poeta, ¿no? Los escritores contemporáneos, y eso lo explicó muy bien Baudelaire, van con los ojos abiertos y ven como paseantes de la realidad algunas anécdotas que pueden convertirse en metáforas, en símbolos del mundo que se vive, de la condición humana, y escribir es captar esa capacidad metafórica de las escenas, de las situaciones. Yo he querido hacer eso en la novela también. Si hay un calendario en un bar que está parado, es porque en los años 60 los jóvenes tenían la sensación de que España estaba inmovilizada, estaba parada, y a partir de ahí pues van apareciendo los consejos de este profesor. Después aparece también la realidad, y a veces llevar la teoría a la práctica es muy difícil. El profesor le dice, hay que escribir con distanciamiento y hay que utilizar el humor, pero de pronto la vida se complica, se enamora León, hay problemas sentimentales, y a ver de qué manera se cuenta con humor una tragedia sentimental, ¿no? O sea que también en la novela están las dificultades que se tienen muchas veces de llevar la teoría a la práctica. La teoría y el pasado siempre hay que leerlo con los propios ojos, con la propia experiencia. Y luego la novela está admirablemente bien escrita, está la mirada del poeta, ¿no? En un momento determinado dices, no sé, es que está llena de imágenes cuando van por esos pueblos granadinos, Montefrío y tal, que dices que las conversaciones, que va la gente hablando en voz alta, tal, y dices, de vez en cuando el narrador se escapó una boda o una discusión sobre una linde de una finca, sobrevoló los asientos. O sea, es una prosa muy poética, ¿no? Llena de imágenes. A mí me sirven para intentar retratar una época
época. He intentado poner la mirada del poeta, pero al servicio de la narración, porque una novela no es un poema, una novela tiene que captar la atención, tiene que poner en marcha una ficción y unos personajes, ¿no? Y en este sentido, pues intento utilizar eso para describir aquella realidad. Yo recuerdo los trenes de mi infancia con las que en distancias cortas eran interminables y donde la gente, pues muy popular y con sus cestos de comida, iban hablando en voz alta de todo, ¿no? Lo que ahora a veces te enteras por una conversación en un móvil, antes era un festín y todo el vagón se ponía a hablar de la boda de una hija, de una matanza, de los problemas médicos de alguien, ¿no? Y en ese sentido, pues iban escapando las bodas, los nacimientos, los funerales. Había como una cultura popular casi impúdica de conversación en la calle y por supuesto en los vagones. Las metáforas sirven para ubicar la situación, el contexto del país y también mediante un brochazo, mediante una imagen para reflejar la personalidad y la forma de ser de los personajes. Estoy pensando en Vicente cuando dices, que luego es otra imagen que utilizas en referencia a España, que es la típica persona a la que no le sientan bien los zapatos, a la que le duelen los zapatos. Se acostumbra a soportar con paciencia el dolor y en ese sentido está la imagen de la persona a la que le duelen los zapatos, ¿no? Va caminando por una sociedad difícil y él representa lo contrario que León. Si León representa la rebeldía, las apariencias de Vicente pues es el sometimiento, la prudencia, el evitar los problemas, el saber que la historia siempre va en contra de las personas corrientes en ese momento e intenta enseñarle a León a someterse y a no meterse en peligros. Las apariencias, porque él tiene un pasado. Él tiene un pasado y tiene una realidad que es muy distinta. Las apariencias engañan normalmente. La realidad, cuando uno se cree que lo sabe todo, se engaña normalmente con todas las apariencias, pero en épocas de falta de libertad, cuando la gente tiene que resistir escondiéndose, las apariencias engañan todavía mucho más y eso lo va aprendiendo León también a la hora de juzgar a la gente. Sí, ya dice Chekhov que no hay personas mediocres sino observadores mediocres, ¿no? Eso es, y a mí me gusta mucho reivindicar a las personas normales, también lo he hecho desde la poesía, porque no hay nada más singular que una persona normal. Nos creemos que la diferencia y la singularidad está en los héroes, en los raros, y en cuanto uno conoce a una persona normal, uno ve que hay un mundo propio, una libertad propia, una historia propia y una flexibilidad de vida que nos invita a quitarle a los héroes el patrimonio de la libertad individual. Estoy recordando esta película maravillosa, a mí me ha encantado, la de La Gran Belleza. En un momento determinado el personaje le pregunta a este señor que se ha quedado viudo de su primer amor: ¿qué vais a hacer esta noche? Y dice, pues tomar una botella de vino viendo la tele. Y dice, sois personas maravillosas. Sí, es muy emocionante esa película, ¿eh? Y fíjate que a veces el cine preconcebidamente poético puede convertirse en un latazo. Y yo me he tragado películas en mi juventud de Cineforum que eran un tostón, y de pronto cuando yo vi una película llena de poesía, de miradas, de detalles, que era conmovedora y que te atrapaba desde el principio al final, comprendí que es un poco es lo que me interesa a mí también hacer en la literatura. Qué manera de pensar en la emoción del tiempo, de respetar la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? Como tú dices, ¿no? Soy gentes maravillosas, porque es gente cotidiana en un mundo donde el glamour y la tontería han dominado la sociedad. ¿El verano es la estación propicia para este tipo de amores? Yo creo que sí, ¿no? Sí, en este caso además es que le ha tocado al estudiante quedarse fuera de casa, trabajar, la sociedad está más vacía, están las vacaciones, por entonces empezaban ya la gente a irse a la playa, sobre todo la que tenía dinero, el jefe no va por la oficina, se pueden establecer otro tipo de complicidades y sí, la verdad es que el amor encuentra muchos huecos en verano. La novela está dedicada a Almudena Grandes, Almudena, que es tu mujer. Yo creo que le has dedicado todos tus libros desde Completamente Viernes, y en el caso de Almudena, hablo de memoria, desde Atlas de Geografía Humana, me parece, que dice algo así como: Luis entró en mi vida y cambió mi vida el argumento de esta, algo así.
Almudena, lo comentamos antes, para mí es una de las narradoras que mejor construyen sus historias, que más pasión tiene a la hora de narrar. Le consultas, o sea, es una buena... Vivir con una escritora evidentemente llena de complicidad. Las conversaciones, aparte de discutir qué hacemos para llevar a la niña al colegio o qué preparamos para la comida, hablamos de trabajo. Yo cada vez que acabo un poema, a quien primero se lo enseño es a Almudena, y una novela con más razón, y ella cuando acaba sus libros también me los enseña a mí. Tenemos confianza para ser duros con las cosas que no nos gustan, sabiendo que se pueden mejorar las cosas, y confianza para que cuando alguien le da un consejo a otro y el otro no quiere aceptarlo, pues dice, no, a mí me interesa más hacer otra cosa, pues tampoco se molesta. Hay a veces que a un amigo le prestas una novela, después de leerse 400 páginas, te dice una cosa y dices, pues no te voy a hacer caso. Dice, pues entonces ¿para qué me he tenido que leer la novela, no? Nosotros tenemos confianza, ella tiene confianza conmigo de darme tochazos de 800 páginas y después me hace caso en lo que quiere. Yo también. Para la relación amorosa es muy importante la admiración. Yo admiro mucho el trabajo de Almudena, y admirar significa no solo reconocer que es una escritora que tiene muchos lectores, que vende muchos libros, que está en las listas de ventas. Admirar para mí significa ser muy consciente de la categoría que como narradora y como escritora tiene Almudena, y del papel que ha jugado a la hora de reivindicar la pasión por la narración, ¿no? En una época de experimentalismos, de frialdad, yo empecé a escribir poesía reivindicando la emoción del poema, la necesidad de llevar la poesía a la educación sentimental de los lectores. A mí me parece que eso ha significado en la narrativa española Almudena a la hora de reivindicar a figuras como Benito Pérez Galdós, la pulsión narrativa en la novela. Y en algún sitio te he leído también alguna vez, en algunos de estos reportajes que hace un poco sobre las parejas, que ella era muy trabajadora, que tiene un horario de escritura, tal, y que tú eras más disperso, y que ella te generaba mala conciencia a la hora de ponerte a trabajar. A mí y a mis hijos. Ella es muy disciplinada hasta el punto de la crueldad. Se pone a escribir de 8 a 3 y ya puede arder la casa o la ciudad que está escribiendo de 8 a 3. Ese tipo de disciplina, que tiene poco que ver con el trabajo de un poeta, que somos más indisciplinados, es muy importante para la narrativa. Para ser narrador hay que hacer horario de oficina. Es como hacer una tesis doctoral, es como sentarse en una oficina a escribir un día sí y otro también, aunque no te apetezca, ¿no? Los poetas podemos de pronto tener un momento de deslumbramiento en un viaje en tren, en un hotel, en una ciudad perdida, pero la disciplina es muy importante para que una historia tenga una lógica narrativa. Escribes columnas, ya para terminar, en Infolibre y en Público también, sobre la actualidad, sobre lo que está pasando actualmente, la sociedad, la política, etcétera. Me figuro que la mirada que utilizas para estas columnas también te ayuda mucho, la mirada del escritor, la mirada del poeta, la mirada del narrador, la mirada del que observa con detenimiento, ¿no? Me gusta mirar la realidad desde esas metáforas de las que hablamos, ¿no? Y me gusta la columna periodística, primero porque te ayuda a tener la conciencia vigilante, la conciencia despierta, ¿no? Eso es muy importante. Después, porque te ayuda a ser prudente. Aunque parezca mentira, tener una columna, más que facilitarte decir lo que te da la gana, te ayuda a pensar las cosas dos veces. Yo, cuando veo cómo está el mundo y cómo está este país, delante del televisor digo unas barbaridades tremendas que yo mismo me doy miedo, ¿no? Entonces te sientas a escribir y te llenas de responsabilidad para decir, aquí las cosas hay que pensarlas dos veces para no ser injusto, ¿no? Yo creo que el columnismo es una parte muy importante de la literatura, ¿no? Y buena parte de la literatura que a mí más me interesa se ha publicado antes en los periódicos. La historia de la literatura española, desde Azorín, Unamuno, Gómez de la Serna, antes incluso Larra, Clarín, se ha publicado en los periódicos. Esto no fue posible en la época de la dictadura,
pero ahora vuelve a ser posible, claro que sí. Próximos proyectos, supongo que estarás preparando otro poemario, alguna otra novela. Tengo un libro de poemas bastante avanzado, voy escribiendo muy lentamente poesía porque no me gusta repetirme, pero tengo un libro bastante avanzado que me gustaría sacar el año que viene si es posible. Ahora me queda añadir algún poema, quitar otros, corregir, eso que hace uno cuando está acabando un libro. Eso es lo que tengo de forma más inmediata en mi mesa de trabajo. También estoy escribiendo un ensayo sobre Federico García Lorca, pero voy más lentamente, llevo tiempo acumulando datos porque me gustaría hacer una biografía crítica y literaria de uno de los autores que más me ha marcado en mi vida. Pues muchísimas gracias, Luis, y mucha suerte. Gracias a ti, gracias.